Vamos a hablar ahora del capital narrativo. ¿Qué es el capital narrativo? Es uno de los capitales que dejan los fundadores. Es ese patrimonio de historias, nuevas ideas, canciones, actos, dichos, que constituyen una buena parte del contenido del anuncio del carisma. Cada realidad fundada tiene un capital narrativo originario, que coincide casi siempre con los primeros años de la fundación, con los milagros, con cosas un poco fuera de lo normal, en algunos casos con visiones, tanto intelectuales como a través de los sentidos. Por ejemplo, si pensamos en los salesianos, Don Bosco y los perros, las cosas que se cuentan, el sueño. O sea, estos grandes ejemplos que nos dicen que el carisma es también una historia maravillosa. Cuando alguien anuncia un carisma, cuenta una historia. No te hace un discurso teológico, sino que te cuenta un evangelio, una buena noticia, una buena historia. Por lo tanto, la dimensión narrativa de los carismas es fundamental. La gente se convierte por las historias, historias que tienen un poder mayéutico, que te hacen revivir como a Lázaro, una historia que tiene la capacidad de hacer resucitar a los muertos, que es capaz de hacer despertar el daimon de las personas, ese espíritu íntimo que a veces se encuentra dormido. Es en esta experiencia que, siguiendo al guitarrista Segovia, quien interpreta una partitura le dice a la partitura, Lázaro, levántate, porque sin su interpretación la partitura estaría muerta. Y esto vale también cuando alguien anuncia un carisma a otro, ya que lo que ocurre es que la historia que él cuenta vuelve a despertarse y sale de la tumba. Estas historias, por su contenido narrativo, se convierten también en el primer mecanismo de selección de las vocaciones. Quien vibra frente a ciertas historias tiene vocación. Quien no vibra no la tiene. Usualmente, uno se reconoce en estas historias. También son sus historias, aunque no lo supiera antes de escucharlas por primera vez. Es así que el capital narrativo es un bien preciosísimo. Muchas veces sus pasos duran decenios. Por decenios, en la experiencia que conozco de cerca, se conquistaron personas para el movimiento de los focolarinos diciendo, eran tiempos de guerra, todo se derrumbaba, solo Dios permanece. Y esas historias bastaban para que la gente entendiera todo. Este capital crece a una tasa de acumulación altísima durante los primeros años. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si el carisma al comienzo de estas experiencias es rico e innovador, y tantos lo son, hay carismas riquísimos, de riqueza infinita, que son al mismo tiempo simples y complejos. Si el fundador es generoso y creativo, puede nutrir durante decenios, incluso siglos, a los demás con las historias de los primeros tiempos, sin advertir la necesidad de agregar otras. Lo que sucede es que dentro de esta riqueza se desarrolla un síndrome, al que yo denomino síndrome parasitaria. Casi inevitablemente y siempre no intencionalmente, los inmensos frutos de las experiencias del pasado se transforman en un obstáculo para crear nuevos capitales narrativos. Los capitales narrativos del pasado son tan eficaces que, ¿para qué vamos a tener que inventar otros? Así, no nos ponemos en la necesidad de crear otros nuevos. Ocurre lo que se llama en economía la maldición de los recursos o la paradoja de la abundancia. Una abundancia de un factor que al final te empobrece, como el petróleo en los países árabes. Hay tanto petróleo que dejan de desarrollarse otras fuentes de riqueza, otras tecnologías, desencadenando así diversas formas de pobreza. Entonces, lo que era una grandísima riqueza en el pasado
se transforma en la pobreza del presente, porque nos hace vivir de rentas. ¿Se comprende? Puede suceder que un fundador y un carisma riquísimos, sin quererlo, se transformen de una bendición en una maldición. Depende de la velocidad con que la riqueza de su carisma dispare este síndrome parasitario. Comunidades con fundadores y carismas sencillos tienen otros problemas, pero no el síndrome parasitario. Este es un síndrome típico de los carismas ricos. Pienso que se entiende esta paradoja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llegados a un determinado punto un movimiento padece de una crisis narrativa? Vean, no es simple de comprender que la crisis de un movimiento es una crisis narrativa. Se tiende a creer que existe crisis de las vocaciones, que el mundo ha cambiado, que los tiempos son difíciles, que los jóvenes son malos, lo cual no es correcto, porque los jóvenes son siempre buenísimos. Nos viene la idea de que el mundo ya no nos entiende, que se ha secularizado, que tenemos un problema comunicativo, Facebook, Twitter, un problema tecnológico. Los diagnósticos siempre giran alrededor de estos tópicos. Así, no es fácil comprender que el problema en realidad es narrativo, que la verdadera crisis es que en el seno de tu propio movimiento ya no tenés historias capaces de encantar a los demás y a vos mismo. Es difícil captar que hace 20 o 30 años te encontrabas con un colega, le contabas la historia de tu movimiento y él se encendía. Hoy se lo contás y no le pasa nada. Y luego de un tiempo, en el que la historia no hace mellas en los demás, el que entra en crisis es uno mismo. El primero en entrar en crisis, en una crisis narrativa, es el narrador, aunque no se dé cuenta. Esto puede pasar después de algunos meses, de algunos años o de decenios. Puede suceder que algunos tomen conciencia de esta crisis, mientras que muchos no lo hacen. Estos últimos predican que hay que convertirse, que no estamos siendo suficientemente radicales como en los primeros tiempos, que hay que volver a los primeros tiempos. En vez de darse cuenta que hay una crisis, se culpan a sí mismos. No comprenden que hay un problema más profundo, y ese problema es que ya no te podés contar historias a vos mismo. Y se tiende a creer que es solo un problema de tipo moral, de falta de radicalidad o también de falta de capacidad comunicacional. Cuando en la institución hay algunos que comprenden que se trata de una crisis narrativa, lo cual es muy bueno, es una bendición, podríamos decir, deben estar prevenidos de los tratamientos equivocados, porque se producen errores típicos en esta situación. Es decir, a veces se comprende que hay una crisis narrativa, pero se yerra en la forma de curarla.